A través de esta presentación queremos acercarles algunos conceptos, algunas herramientas, pero sobre todo una serie de preguntas que nos pueden ayudar a analizar las políticas de salud. Políticas de salud que, como otras políticas sociales, son el contexto a partir del cual desarrollamos nuestras prácticas profesionales. La idea es que podamos distinguir los niveles en los que se puede desarrollar la política y aspectos comunes que tienen que ver con que una política se concretice a través de un plan, de distintos programas o como una sumatoria de proyectos, y recuperar las preguntas acerca de cuándo y por qué y qué condiciones tiene que tener una política de salud para ser, por un lado, viable, es decir, para ser efectivamente posible, que no quede en un papel, y para ser sostenible, es decir, que pueda permanecer en el tiempo. Voy a cerrar esta presentación con 10 preguntas que nos podemos hacer cuando estemos frente a una política de salud. Una política a la que podemos acceder a través de un documento público, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación o el Ministerio de la Provincia, tienen en sus sitios virtuales desarrolladas cuáles son los objetivos de los distintos programas y proyectos, a qué población apuntan, cuáles son sus fundamentos, en algunos casos, en menos, cómo han construido el problema que da lugar a la política, etc. Estas preguntas lo que pueden ayudarnos es a guiarnos acerca del escenario y las coordenadas en las cuales transcurre la política. Estas son: ¿cuál es el problema de salud al que busca dar respuesta la política? Otra cuestión es ¿a quién se dirige la política? ¿Cuáles son los destinatarios? Los niños, las mujeres en edad fértil, los adultos mayores que tienen cobertura de PAMI. Una política tiene que tener siempre destinatarios claramente especificados. Tercero, y esto tiene relación con lo que veíamos antes, ¿cuál es la hipótesis o tecnologías disponibles que permite solucionar el problema de la política? Cuarto, ¿cuáles son las metas de la política o cuáles deberían plantearse? Quinto, ¿cuáles son los actores involucrados en el problema de la política? Es importante que hagamos una distinción entre los destinatarios y los actores involucrados en el problema de la política. No necesariamente hay coincidencias. Si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un programa de educación sexual en las escuelas, los destinatarios serán de algunas acciones los estudiantes de esa escuela y en otra instancia pueden llegar a ser los padres y los docentes. Pero si yo pienso esa política en términos de actores intervinientes, ahí aparecen otras figuras que a lo mejor no están contempladas como destinatarios, pero pueden tener mucho que ver o incidir en cómo y hasta en que si se desarrolla o no la política. La iglesia del barrio va a tener alguna influencia sobre ese colegio. La supervisión escolar, ¿qué lugar va a jugar en relación a esa política? Las autoridades sanitarias, las autoridades educativas, los profesionales de salud cercanos a la escuela. Digamos, ¿qué injerencia van a tener? ¿Van a apoyar esa iniciativa de la escuela que está avalada por una norma, que es la Ley de Educación Sexual? ¿De qué manera van a jugar esos actores? Esta pregunta tiene que ver con este tipo de interrogantes más específicos. Las otras preguntas tienen que ver con los recursos disponibles para desarrollar la política. Un programa, un plan, una política a la que no se le asignan recursos es una intención de deseos. Digo, en mayor o en menor medida, todo programa necesita tener explicitado recursos. Otra de las preguntas centrales es:
y esto a veces no está escrito, explicitado, sino que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros para identificarlos, es cuáles valores han sido privilegiados en la concepción y enunciación de la política. ¿Son los valores de los destinatarios? ¿Son los valores de los técnicos que han diseñado la política? ¿La política ha recuperado los valores dominantes en la sociedad? ¿Esos valores son congruentes con los valores más próximos de la comunidad a la que se le va a destinar, digamos, o que va a ser destinataria de esa política? No es menor el tema de los valores, porque muchas veces hay políticas que están técnicamente bien diseñadas y sin embargo no llegan, no se concretizan en los niveles locales porque plantean severos conflictos de valores con los destinatarios o con los actores responsables de la implementación. Las últimas 3 preguntas sería: ¿de dónde surgió la política? ¿Ha sido ofrecida por las autoridades? ¿Ha sido demandada por grupos determinados? ¿Ha sido producto de la insistencia de equipos profesionales? Este análisis o este detenerse en el origen de la política, de nuevo, no siempre está explícito en los documentos de política, pero es importante que sea pensado porque tiene mucho que ver con las condiciones de viabilidad de la política, es decir, que la política pueda concretarse de la manera que había sido pensada. Es importante también considerar que áreas de salud involucra la política, es decir, esto es una cuestión de un ministerio, abarca el ministerio y la municipalidad, involucra a los sectores departamentales, tiene que ver o exige alguna relación con los centros de formación de los profesionales, etcétera. ¿Qué áreas se ven involucradas? Y por último, si está definido en el diseño, y esto tiene que ver con el buen diseño de un programa o de un plan, ¿cuál es el criterio de éxito de la política? Es decir, ¿está claro cuándo vamos a considerar que esta política cumplió con sus objetivos? Esto, que tiene que ver con el momento de la evaluación de las políticas, debe ser pensado en el momento del diseño y operacionalizado en una serie de indicadores.